El segundo movimiento de la Tierra que vamos a ver es el de traslación. Es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol en su órbita. El tiempo transcurrido o el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol es de 365,25 días, lo que llamamos a esto año tropical. Este 0,25 es un cuarto de día más que en el calendario de 360 del calendario de 365 días por el cual nos regimos. No podemos tener 365 días y un cuarto de día. Entonces, ¿qué es lo que se hace para salvar esta diferencia? Se le agrega un día más al calendario cada 4 años. Esto lo transforma en el año bisiesto. La Tierra gira alrededor del Sol formando una elipse. Esto va a generar que la distancia entre el Sol y la Tierra varíe según su posición. Entonces, cuando está más cerca, lo llamamos perihelio, y el punto más cerca de la Tierra se da, el punto más cercano entre el Sol y la Tierra se da el 3 del 1, mientras que la posición más alejada del Sol se va a dar el 4 de julio y se lo va a llamar afelio. Regla mnemotécnica, afelio es lejos, el A es lejos, Sol es helio, y el peri significa próximo al Sol, ¿sí? También encontramos aquí 4 posiciones de la Tierra con sus respectivas fechas que corresponden al cambio de las estaciones del año. Esto también lo van a tener que ir fijando para recordarlo, porque lo vamos a retomar otra vez. Las 2 posiciones de la Tierra que están casi más cerca y casi más lejos son los solsticios, que se dan el 21 de diciembre y el 21 de junio, y los equinoccios, ¿sí? Que se dan el 23 de septiembre y el 21 de marzo. Esto, como les dije, lo vamos a retomar a continuación, ya que se enlaza con otro movimiento, que es el de inclinación del eje terrestre. Si el eje de la Tierra no estuviera inclinado, no tendríamos las estaciones como las conocemos. ¿Cuánto está inclinado y con respecto a qué? Está inclinado 23 grados 27 minutos o 23 grados 5 con respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica. ¿Qué es ese plano? Ese plano es el plano en que la Tierra se traslada alrededor del Sol. Vemos también que el plano del ecuador, está inclinado respecto del plano de la eclíptica al mismo valor angular que la inclinación del eje terrestre. Esto es así, pues el eje terrestre y el ecuador son líneas imaginarias perpendiculares entre sí. Esto que les estoy diciendo ahora es muy importante para poder entender las esferas celestes que vamos a explicar a continuación y que las van a retomar en el práctico. En el Moodle les voy a dejar una animación en relación al plano de la eclíptica y la esfera terrestre que, bueno, van a poder observar. Esta figura les muestra lo mismo que la figura anterior, solamente que visto desde otra forma. Fíjense que la inclinación del eje de la Tierra es constante, ¿sí? El extremo norte del eje de la Tierra apunta constantemente hacia la estrella polar, pero tenemos un asterisco aquí. Y ese asterisco nos está diciendo de que en realidad el eje terrestre sí varía, pero es imperceptible para el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El plano de la eclíptica como si fuera un plano, ¿sí?, que corta a la Tierra en 2 partes, y luego tenemos el ecuador que corta la Tierra también en 2 partes, solamente que está inclinado en un ángulo de 23 grados 27. Y este es el eje de la Tierra y su proyección a lo que sería la estrella polar. Respecto entonces del plano de la eclíptica tenemos 66 grados 33 y respecto a la perpendicular al plano de la eclíptica tenemos los 23 grados 27 minutos. Entonces, repasemos un poco. La Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí?, un giro completo que demora 365,25 días. El eje de la Tierra mantiene un ángulo fijo con respecto al plano de la eclíptica, o sea que está inclinado a 23 grados 27 y el extremo norte del eje siempre apunta al mismo lugar, haciendo la salvedad del asterisco que no es tan así. Lo anteriormente dicho incide en la marcha anual de las estaciones.
Y aquí un nuevo concepto, el del punto subsolar, que es el punto donde el ángulo entre los rayos solares y la superficie de la Tierra es de 90 grados. O sea, donde son los puntos o el punto del planeta donde en un momento determinado el Sol incide perpendicularmente sobre esa superficie. Y justamente tiene que ver con este recorrido que hace el Sol alrededor del Sol y con la inclinación del eje de la Tierra, que determina justamente las estaciones. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros estamos en el solsticio de diciembre, el 21 de diciembre, ustedes tienen un zoom en esta parte de acá, los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio. Si se fijan, acá tenemos el círculo de iluminación, donde de este lado tenemos la noche, de este lado tenemos el día. Alrededor de todo el planeta que está de cara al Sol, tenemos incidencia de los rayos solares, pero solo en el trópico de Capricornio los rayos inciden perpendicularmente sobre la superficie. Si nosotros nos trasladamos al equinoccio de marzo, los rayos, aquí tienen la posición en el equinoccio de marzo, los rayos inciden perpendicularmente ¿dónde? En el ecuador. Mientras que si seguimos hacia el solsticio de junio, los rayos inciden perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer. Continuamos al equinoccio de septiembre y los rayos inciden nuevamente sobre el ecuador. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Que tenemos dos momentos del año en donde tenemos el Sol incidiendo perpendicularmente sobre el ecuador, que serían los equinoccios. Mientras que un momento en el año donde el Sol incide sobre el trópico de Capricornio y que para el hemisferio sur es verano. Y si se fijan, el eje o el polo sur es el que está apuntando a el Sol. Mientras que en esta imagen de acá, cuando el Sol está, cuando la Tierra está en el solsticio de junio, el que apunta hacia el Sol es el polo norte. No es que cambia de un lugar al otro, sino que acuérdense de que siempre se mantiene hacia una misma posición, el eje polo norte-polo sur. Entonces, punto subsolar, trópico de Cáncer en el solsticio de junio, en el Ecuador 2 veces al año en los equinoccios y el punto subsolar en el trópico de Capricornio en el solsticio de diciembre. Entre medio, ¿sí? Los días que van pasando entre medio de un comienzo de una estación a la otra, el Sol cae perpendicularmente en algún punto entre el trópico de Capricornio, entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. En esta figura se puede ver mejor los dos solsticios, cómo está la posición y cómo cambia el punto subsolar en cada uno de los solsticios. Para el solsticio de junio, tenemos el verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur. El punto subsolar se encuentra en el trópico de Cáncer, en realidad es el comienzo del verano y el comienzo del invierno. Y en el caso del solsticio de diciembre, el punto subsolar está en el trópico de Capricornio y comienza el verano en el hemisferio sur y comienza el invierno en el hemisferio norte. ¿Qué voy a agregar aquí? Que es lo que voy a explicar a continuación. Es la duración de los días en las distintas latitudes. ¿Por qué se da esto? Porque justamente como el eje está inclinado, más allá de las estaciones, tenemos la diferente duración de los días dependiendo a qué latitud estoy. Entonces, fijémonos el caso del solsticio de junio. En el Ecuador tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero a medida que nos acercamos al polo norte o que vamos hacia el polo norte, lo que me pasa es que la cantidad de horas de luz, o sea, la cantidad de horas donde el sol está por encima del horizonte, aumenta hasta llegar 24 horas de día en el círculo polar y luego tenemos durante 6 meses 24 horas de día en lo que es el polo. Si nosotros vamos hacia el polo sur, nos pasa lo contrario. Empezamos a tener menos cantidad de horas de día y más cantidad de horas de noche hasta que llegamos al círculo polar antártico, donde tenemos 24 horas de noche ese día, y a partir de ahí
entramos en las 6 horas perdón, en los 6 meses de noche del hemisferio sur. ¿Qué pasa si nosotros llegamos al solsticio de diciembre? Lo que sucede es lo contrario al solsticio de junio. Tenemos el incremento de la duración de los días hacia el polo sur y la disminución de las horas de día hacia el polo norte. Siempre fíjense que el Ecuador tiene 12 horas de día y 12 horas de noche. Y acá hay un ejemplo a los 40 norte. Para el solsticio de diciembre, fíjense que tienen poca cantidad de horas de día y mucha cantidad de horas de noche, mientras que para el solsticio de junio, a la misma latitud, tenemos lo contrario. Más horas de día y menos horas de noche. ¿Qué pasa en los equinoccios? No significa que el eje de la Tierra cambió ni es perpendicular, sino los equinoccios seguimos teniendo el eje inclinado, pero lo que nos pasa es que la cara que da al Sol parecería como si no tuviéramos inclinación, ¿sí? Entonces, tenemos para ese día, ¿sí? Tanto el 21 de marzo como el 21 de septiembre, va a haber, para ese único día, va a haber 12 horas de día y 12 horas de noche en todo el planeta. A partir de ahí, vamos a tener un cambio de cantidad de horas de día y cantidad de horas de noche a medida que nos acercamos o hacia el polo sur o hacia el polo norte. Fíjense que el punto subsolar a 90 grados está en el ecuador, mientras que si nosotros nos vamos al ejemplo que veníamos teniendo, los 40, el punto subsolar está a 50 grados. Acá les pone el equinoccio de marzo, les dejamos acá escrito comienzo de la primavera en el hemisferio norte, comienzo del otoño en el hemisferio sur y al revés para el equinoccio de septiembre. Esta figura me está mostrando la declinación solar, que es lo que estoy diciendo. Es la latitud del punto subsolar a lo largo del año. Vieron que yo les dije que teníamos el punto subsolar para el trópico de Capricornio durante el solsticio de diciembre, en el Ecuador 2 veces al año en el equinoccio de marzo y de septiembre, y en el trópico de Cáncer en el solsticio de junio. Pero durante el resto de los días, el Sol incide perpendicularmente en alguna otra latitud. Bueno, lo que muestra este gráfico es aproximadamente en qué latitud incide el Sol perpendicularmente a medida que va realizando la traslación alrededor del Sol. Bien. Y por último, lo que se llaman analemas es, si yo pudiera sentarme en un lugar y tomar a la misma hora fotos todos los años, durante todo un año, de la posición, a la misma hora, de la posición del Sol, lo que me estaría dibujando justamente es este analema. Parece un signo infinito, donde tenemos el cruce, son las fechas de los equinoccios, y donde tenemos el punto más alto es solsticio y es el solsticio de junio y solsticio de diciembre. ¿Por qué? Porque estas dos imágenes están justamente en latitudes norte, ¿sí? Ambas en latitudes norte, la ciudad de Atenas y una ciudad en Austria. Entonces, si nosotros pudiéramos ver el Sol durante todos los días, fotografiarlo y la altura, o sea, en un momento del día, estaríamos viendo este paso del Sol sobre el horizonte. ¿Qué es lo que estoy dibujando acá? Justamente estoy dibujando la traslación alrededor del Sol. Por último, les dejamos esta figura que en realidad es una tabla explicativa y de resumen, donde les mostramos las condiciones del punto subsolar condiciones de solsticio en equinoccio, del punto subsolar, de la duración del día, que también estuvimos hablando, y de la estación del año. Entonces, fíjense, si yo estoy en el equinoccio de marzo, el punto subsolar es en el Ecuador, se los repetimos muchas veces porque queremos que se lo aprendan. Entonces, la idea no es que soy repetitiva siempre. Durante la duración del día, fíjense acá tienen las distintas latitudes y cuántas horas dura el día. El día estoy diciendo cuántas horas
dura el sol por encima del horizonte, hasta que nuevamente se pone. Solsticio de junio igual, equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre. Y acá tienen para cada uno de los dos hemisferios la estación del año.